Entramos en la recta final, ya viene el secretario de Energía, ya está Gustavo Lopetegui aquí en los estudios de La Nación Más, también tenemos al gobernador de la provincia de Neuquén, tenemos para analizar algunos casos concretos y ahora vamos a hablar con Gastón Remy. Gastón, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muchas gracias por la invitación, realmente una oportunidad muy linda para mí de poder estar acá y compartirte dónde estamos con Vista, qué vemos de la industria y quizás también remontarnos un poco a algunos años atrás. A mí me tocó estar ahí en la primera hora. No soy un veterano de la industria, pero soy un veterano de Vaca Muerta. Totalmente, porque creció, nació en Neuquén, tiene hoy Gastón 45 años, 3 hijos, es casado y también está al frente junto a Miguel, concretamente Miguel Galuccio, de Vista, que es una startup que se produjo hace ¿cuánto tiempo ya? El startup comenzó con el IPO en México en septiembre del 2017 y estamos en operaciones a la semana que viene. Cumplimos nuestro primer año de operaciones. Un poco yendo a tu carrera, estuviste mucho tiempo en Dow, estuviste al frente de la compañía para el Cono Sur, para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Esto fue 2014-2018 con ese rol. ¿Por qué decidiste cambiar? Mira, creo que hubo consistencia en esa mirada que nosotros tuvimos en Dow desde el año 2012, 2013 en realidad. Y te decía que hoy a mí yo disfrutaba mucho ver también y me daba un gustito especial el optimismo que se respira alrededor de Vaca Muerta, porque todo esto tiene una historia también, ¿no? Y una historia en aquel momento, y acá veo algunas caras que han transitado este camino, a mí particularmente me acusaban de optimista. Era una acusación. Y en ese momento, ¿Por qué te en ese acusaban? momento Vaca Muerta parecía otra quimera argentina, un atajo de alguna oportunidad. Y los que habíamos tenido la oportunidad de ver más de cerca el desarrollo del shale en los Estados Unidos, creíamos que realmente Vaca Muerta se podía constituir en el motor de desarrollo económico y generación de empleo más importante de la Argentina. Y ahí la historia, haciéndola muy rápida, me acuerdo en esas primeras reuniones con Miguel Galuccio en YPF de aquella época, marcando en un mapa el Orejano, en lo que fue el primer campo de shale gas de la Argentina, el primer desarrollo. Entonces decía que hubo un largo recorrido y me parece que esa etapa, si la podemos ver, fue poner Vaca Muerta en el mapa. Fue la curva de aprendizaje que hoy muchos mencionaron, fue la de bajar costos paulatinamente. Me acuerdo, lo veo a Juan Garobi allá en el 2014, cuando empezó YPF con los primeros pozos horizontales, habiendo pasado por la experiencia de los verticales. Es decir, toda historia tiene su curva de aprendizaje y yo me siento muy orgulloso de haber sido parte. Y contestando tu pregunta, en esa oportunidad que yo vi y que vimos en Vaca Muerta con Dow y acompañando una compañía que estaba fuera de la industria y en aquel momento con cepo cambiario, restricciones de importación, no se podían mandar los dividendos, era realmente un momento mucho más complejo. Otro país. Pudimos elevarnos y mirar el mediano y el largo plazo. Y hoy creo que Vaca Muerta tenemos que hacer lo mismo, ya no para poner en el mapa, sino para sacarle su máximo valor. ¿Por qué hicieron el IPO en México? Digamos, ¿por qué cuando hablas de la estructura de fondos decidieron venir de México hacia Argentina en términos de financiamiento? Mira, yo fui el de los socios fundadores de Vista, el último en sumarme. En el momento que el equipo, que es un equipo realmente de elite, yo creo que hay muy pocos empresarios argentinos que puedan ir al mundo con un track record, plantarse frente a inversores y en un día ser fondeados con 850 millones de dólares, como fue el caso de Miguel Galuccio y el equipo que en ese momento tuvo esta idea. La razón por la cual fuimos a México es fundamentalmente porque había una oportunidad muy grande con los fondos de pensión mexicanos y una bolsa de comercio, de un mercado que podía acompañar con financiamientos cross-border. A eso se le sumaron inversores de todo el mundo, fondos soberanos, como el caso del Fondo Soberano de Abu Dhabi, fondos de inversión, hedge funds, que son gente de carne y hueso. Ahí es donde nosotros, también muchos de ellos, han pasado en este tiempo por Vaca Muerta y hicieron un depósito de confianza muy importante en Vista, en el management, en Miguel, en nosotros, para poder hacer un retorno de esa enorme inversión en los próximos 4 o 5 años. Pero déjame decirte algo muy importante que a veces creo que es fundamental diferenciar. Vista no es un play de private equity. No estamos por una visión oportunista para poder hacer un valor y poder vender. Nosotros somos una compañía pública que nuestro negocio es el de alinear el interés de Argentina, el de la sociedad, la gran oportunidad de Vaca Muerta con el interés de Vista, que en este caso es un crecimiento que nosotros estamos seguros que vamos a tener. Venimos ya con un año y un track record que nos entusiasma de crecimiento de la acción y de valor. Y sobre todo la oportunidad
y acá viene lo que a mí mucho me encanta comentar, que es el rol de las compañías independientes. Las compañías públicas independientes fueron en gran medida punta de lanza de lo que fue la revolución del shale en los Estados Unidos, jugando y complementándose ahí en el mapa entre las majors, las grandes de este mundo, las national oil companies, las juniors, y acá aparecen estas compañías que son públicas, es decir, que tienen todo un governance y un financiamiento propio de una compañía que cotiza en bolsa, pero muy cortitas en cuanto al management y en cuanto al foco. Nosotros pusimos todas nuestras fichas en Vaca Muerta, si bien tenemos un play que es para toda América Latina, y eso hoy nos constituye quizás en un jugador para estar mirando con mucha atención, porque si uno quiere saber cómo le está yendo Vaca Muerta, tiene que agarrar nuestro balance sheet y mirar desde el punto de vista de producción. ¿Y cuánto pesa la Argentina, Diego? ¿Cuánto, vos decís, pusimos todas las fichas en Vaca Muerta? Hoy tuvimos varios de los players regionales que ya están fuertes en la región. ¿Cuánto te pesa el momento del costo y el riesgo país de Argentina al momento de decir, pongo todas mis fichas en Neuquén y precisamente en Vaca Muerta? Bueno, bien lo dijo Miguel hoy, también no es imposible decir que eso no afecta, somos hombres de negocios. Yo me pregunto cuánto afectaba cuando me tocaba liderar DAO en 2013, 2014 y tomar ese tipo de decisiones también. ¿Qué quiero decir con esto? Las decisiones se toman a 5, 10, 15, 20 años y con un sentido estratégico. Yo realmente creo, José, que el juego hoy y quizás eventos como este nos dan una gran oportunidad, es para poder empezar a articular una idea de cooperación público-privada que lleve a Vaca Muerta, ya no, como decía en el video, a estar pensando en excedentes que se exportan, sino de una lógica de escasez del recurso sobre la cual social, cultural y económicamente y regulatoriamente Argentina se viene manejando en materia energética, a una de tener un recurso de escala mundial. Cuando uno piensa que es contraintuitivo esto, en el 2013, 2014, cuando hicimos el Orejano, cuando Dow hizo el Orejano, era una compañía petroquímica que estaba pensando en ese momento, cuando se importaban más de 9.000 millones de dólares de gas, estaba pensando que en algunos años iba a haber superávit total de producción que iban a dar cuenta de las necesidades de la industria. Eso parecía muy loco en ese momento. Parecía imposible, de hecho me lo decían todo el tiempo. Sin embargo, pasó antes de lo que nosotros incluso nos imaginábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Y nosotros en Vista particularmente nos estamos focalizando en el petróleo. Si nosotros somos capaces, como gobierno, como industria, como sociedad, gobiernos provinciales que realmente vienen acompañando muchísimo también, de salir de ese paradigma, de pensar, insisto, desde el punto de vista económico, regulatorio, social, cultural, en una lógica de escasez, y potenciar exponencialmente lo que significa Vaca Muerta, el salto puede ser enorme. Ahora, esto significa infraestructura, significa capital social, capital humano que hablaban recién, significa marcos regulatorios. Un ejemplo. Gastón, significa, perdón, te voy a dar un disparador con un video muy corto de 30 segundos que significa evaluar los costos, ¿no? Lo decía Riazo hace un rato, cuáles son las oportunidades. Veamos en términos de costos cómo está hoy Vaca Muerta y después con ese disparador charlamos también. Dale. Los costos. El costo de producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta estaría por debajo de los $40 por barril, monto inferior al precio internacional que se ubica por encima de los $65 según establece la OPEP. El costo del gas se ubica por debajo de los $4 por millón de BTU, monto inferior al precio de importación, pero cercano al precio de exportación a los países vecinos. Uno de los principales problemas del gas recae en que la Argentina no cuenta en la actualidad con las instalaciones necesarias para exportar a destinos más lejanos. Se habla mucho de la infraestructura, se habla mucho, después le vamos a preguntar a Lopetegui, si el Pacífico o el Atlántico, hablo de una planta en particular que vamos a precisar, pero digo, desde tu perspectiva, ¿cómo está el costo argentino? Mirá, el costo viene, y lo vimos hoy en los gráficos, viene bajando. Creo que el nombre del juego acá es eficiencia, es optimización. Bien se decía también hoy, la lucha, la pelea es por el capital. Y ahí Vista también aparece como un animal diferente en este partido. Nosotros todos los días somos responsables y tenemos que entregar
y respetar esa confianza que tuvieron en nosotros, no solo con el capital inicial para poder iniciar nuestra operación, sino los más de 2.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares que tenemos previsto invertir en los próximos 3, 4 años. Todo lo que se genere en una compañía como Vista se reinvierte en su totalidad, incluida la necesidad de financiamiento. Ahí aparece un dato clave, que hoy lo traía bien Ricardo Arreazo también, y algunos de los panelistas hablaban de la necesidad de generar un mercado de exportación. Yo creo que ahí está una de las claves para el desarrollo acelerado de Vaca Muerta. Si la seguimos pensando en chiquita, va a ser cambios incrementales. Hoy el país produce 500.000 barriles de petróleo. Se consumen 500.000 barriles de petróleo. Estamos medios trabados en esa lógica. Bien decía hoy el titular de YPF, entre el export parity, el import parity. Ahora bien, si nosotros pudiéramos garantizar exportación del producto, compañías como Vista podrían hacerse y garantizarle a los tomadores y dadores de crédito una garantía física sobre ese producto. Eso fue, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos. Nosotros muchas veces pensamos que todo nos pasa en Argentina. Estados Unidos tuvo la misma discusión hasta hace unos años. En el año 2015 se levantó la prohibición de exportar y desde el año 2015 al 2018 cuadriplicaron sus exportaciones de petróleo. Misma discusión. Ese es el tipo de efecto que podemos conseguir. Te lo pongo más números. En Vista producimos hoy, fundamentalmente apoyado en lo convencional, 25.000 barriles días. En el año 2022 estamos proyectando producir 65.000 barriles días. Es decir, 10 compañías como Vista pueden ser capaces de generar más de 500.000 barriles de petróleo días exportables en su ¿Y van a llegar? Digo, porque vos hablabas recién de lo que ocurrió en Estados Unidos, donde es cierto que varias compañías independientes, cuando uno mira no solo el paper de Arriazo, sino uno que recién presentaba la gente de Bain, te muestra que hay compañías independientes que compitieron fuerte con jugadores tradicionales, pero que se fueron reproduciendo. En la Argentina todavía ese fenómeno es muy incipiente. ¿Crees que se viene también una irrupción de ese tipo de jugadores? Y es fundamental, ¿no? Nosotros decíamos y nos consideramos una compañía insurgente, ¿no? No porque desafiamos la autoridad, pero sí porque desafiamos el status quo. ¿Qué significa desafiar el status quo? Significa también entrar en una lógica de colaboración y cooperación. Esta torta está para ser agrandada. Estuvimos el año pasado con Carlos Ormachea, con Miguel Gutiérrez, con el secretario de Energía en la Convención de Independientes. Y seguramente ha llamado la atención que nosotros como compañía independiente estábamos promocionando las oportunidades que se generan en Vaca Muerta. ¿Por qué? Necesitamos que vengan más compañías como nosotros. Eso va a elevar el nivel de los servicios, va a mejorar el nivel de la capacitación, va a mejorar la optimización de los costos, va a mejorar la infraestructura. ¿Y por qué no vienen todavía, digo, cuando ya está comprobado en términos fácticos que Vaca Muerta, más que una nueva oportunidad, es una realidad? Porque tenés que crear las condiciones, sobre todo para aquellos que no tienen un apetito de riesgo tan grande o no conocen el escenario en el que se mueven. Te decía recién, la cuestión de la exportación es fundamental. Vos tenés que estar seguro de que podés producir, exportar y salir, financiarte y volver a invertir. Ese tipo de cuestiones hoy todavía las estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque es lógico. Venimos, te decía antes, de un marco regulatorio que lo que protegía era como máximo la lógica de autosuficiencia, nunca pensando en cuando el recurso ese realmente puede ser potenciado por 2 o por 3 o por 4 y siendo exportado, ¿no? Gastón, ¿te preocupa una vuelta del populismo, digo, para un sector como el petrolero? ¿Crees que es un factor que está latente o crees que es más una cuestión de corto plazo la que te estoy planteando? A mí lo que me preocupa fundamentalmente es la lógica de cara o seca todo el tiempo. Y lógica binaria. O sea, lo vivimos hace poco en la elección de Neuquén, con todo lo que eso generó, y pareciera que en Argentina en cada elección nos jugamos el partido. O sea, ¿eso por qué? Es por falta de institucionalidad, falta de una mirada común clara, y ahí es donde yo apelo, y lo hemos hablado muchas veces, a que tenemos que convocarnos y consensuar esas miradas de mediano y de largo para evitar que los cambios de gobierno, que son naturales y lógicos, no signifiquen destruir lo que se ha ido construyendo paulatinamente y todos sigamos apuntando al mismo destino, ¿no? Hablamos de márgenes, ¿no? Márgenes que tienen que ver con la rentabilidad. Y tengo también otro análisis, un disparador que está vinculado con la media de la industria. Veamos el análisis de rentabilidad y charlemos un poco ya nos referimos a los costos, cuáles deberían ser los márgenes ideales. Veamos. La rentabilidad. Si se toma un valor de referencia de $60 por barril de petróleo, quien realiza una explotación no convencional en Vaca Muerta
debería restar más del 50% de ese valor en impuestos, las regalías, los gastos de capital y operativos. Esto implica que el beneficio neto quedaría en $26,6 por barril. ¿Está mal? ¿Es una referencia que tenemos que tener para mejorar? ¿Cómo la ves desde tu perspectiva? Creo que el foco tiene que seguir siendo, como te dije antes, optimización, eficiencia. Esta es una industria fundamentalmente de costos. No tenemos control, principalmente en el petróleo, de lo que pueda pasar con los precios y cómo fluctúa. Sí está en nuestras manos y por eso en el caso de Vista nosotros hemos basado el funcionamiento de la compañía justamente en una compañía de nueva generación. Es decir, para dar cuenta de esa necesidad de eficiencia, tecnología como un driven absoluto, nuevas formas de tomar decisiones, una compañía muy plana, poco jerárquica, muy empoderada a la gente. Tenemos un equipo realmente de primera en ese sentido, alto conocimiento y expertise, pero también las miradas de otros sectores. Te cuento un ejemplo. Acabamos de terminar los primeros 4 pozos, nuestro primer pad de Vaca Muerta. La persona que lo estuvo liderando viene de una industria totalmente distinta, junto con el expertise que teníamos. Ejemplos como el abastecimiento de agua. Para un primer pad, uno podría haber pensado en mínimo 7.000, 8.000 camiones de agua transportados a esos primeros 4 pozos. Te pregunto con cuánto lo hicimos. 0. En nuestro primer pad hicimos mangueras flexibles, más de 20, 25 kilómetros de transporte de agua. Esto que ya es común para los más establecidos desarrollos, para uno que está comenzando es algo totalmente inédito. Es decir, la curva de aprendizaje, las nuevas miradas empiezan a rendir cuentas. Hoy se habló mucho de las cajas para lo que es el suministro de arena. Acabamos el primer pad completo que se finaliza 100% con el uso de cajas en toda la cuenca neuquina, lo acabamos de terminar en Vista, apalancándonos en experiencias y así yo creo que es la oportunidad que tenemos todos de ir mejorando y subiendo ese nombre del juego que son los costos y la eficiencia. Gastón, la última tiene que ver con el título que vamos completando y cuando lleguemos a las 13:30 vamos a dar por terminado en términos de títulos. Cuando miramos Vaca Muerta, hace un rato Miguel Gutiérrez nos daba un título de qué es Vaca Muerta, después pasamos por otro título con los especialistas. Si vos tuvieras que titular, ¿cuál es para vos Vaca Muerta? Y mirá que le preguntaste, podría haber pensado más, yo no me había olvidado de eso, pero más que un título, necesito tirarte un párrafo acá. No entra en la caja. Vos decís, cuando los editores se sientan ahí, dicen, bueno, quiero titular, que siempre se enojan con nosotros, me sacaron de contexto, el párrafo breve. Creo que estamos ante un cambio de paradigma, no desaprovechemos la oportunidad. Gracias, Gastón, entró finalmente en el párrafo. Muchas gracias. Gracias.